Vamos a continuar con el tejido. Tejimos aproximadamente 17 centímetros de largo y ahora vamos a dividir el cuerpo para empezar a realizar las delanteras y las mangas. Acuérdense que nosotros teníamos 103 puntos en esta parte, entonces vamos a dividir los puntos de la siguiente forma. Voy a contar 27 puntos, coloco un marcador, hago lo mismo del otro extremo, cuento 27 puntos, coloco un marcador. Lo que me quede en el centro van a ser los puntos de la espalda. Voy a contarlos de 3 en 3. Voy a contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27 puntos. Coloco un marcador. Hago lo mismo del otro lado. Voy a contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27. Coloco un marcador y los puntos que me queden en la espalda van a ser un total de 49 puntos. Una vez que dividimos los puntos, ahora vamos a trabajar la primera delantera. Nosotros vamos a trabajar sobre esta parte y estos puntos los vamos a dejar en suspenso. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera fila de la delantera. Vamos a continuar trabajando con el punto Santa Clara. Primero voy a hacer el borde. Voy a pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja. Van a ver que yo voy a utilizar ahora otra aguja circular. Y voy a trabajar 5 puntos derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a volver a utilizar el marcador para señalar cuál es el borde. Y aquí van a ver que vamos a ir trabajando el cuello en forma de V o la vista en forma de V. Entonces voy a realizar una disminución simple. Tengo 2 puntos, voy a pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja y ahora el punto que sigue lo trabajo con un punto derecho. Ahora paso este punto sobre el otro. Hicimos una disminución simple. Y ahora trabajamos todo en punto derecho hasta llegar al marcador. Bueno, van a ver que llegamos al marcador. Acuérdense que estos puntos los vamos a reservar. Si nosotros necesitamos seguir tejiendo con esta aguja porque no tenemos otra, lo que hacemos es pasar los puntos que tenemos aquí a una hebra auxiliar. Aquí yo tengo una aguja para coser o de costura. Pongo una hebra y después paso todos los puntos y al final realizo un nudito para que no se me vayan a escapar los puntos. Podemos hacer eso, o si no, si tenemos 2 agujas circulares o ya tenemos otra aguja y no hace falta, entonces los dejamos en esa aguja. Como yo estoy trabajando con 2 agujas circulares, lo dejo ahí, no voy a utilizar esta aguja, entonces voy a dejar mi tejido de esa forma. Bueno, vamos a continuar. Tejimos todos los puntos hasta llegar al marcador. Ahora, al final de la fila voy a levantar 4 puntos. Podemos levantar los puntos como ustedes sepan hacerlo. Yo lo voy a hacer de esta forma. Voy a levantar un total de 4 puntos. Bueno, aquí está, ya me voy acomodando. Los puntos los voy a levantar de esta forma. Van a ver que en este punto y en el segundo hay un espacio. Bueno, en ese espacio voy a pasar la aguja. Voy a tomar una lazada y lo saco. Y esto que saqué va a ser un punto y lo coloco en la aguja.
levanté un punto. Ahora de nuevo, entre el primero y el segundo punto, vuelvo a introducir la aguja, tomo una lazada, saco, y lo que saqué es el punto que coloco en la aguja. Levanté 2, ahora voy a levantar de nuevo otro punto, 3, de nuevo entre el primero y el segundo, coloco la aguja, tomo una lazada, saco, y levanté 4 puntos. Ahora voy a seguir trabajando el punto Santa Clara. El primer punto siempre lo voy a trabajar con un punto revés, y ahora trabajo los puntos en punto derecho. Esta sería la fila 2. Entonces sigo trabajando en punto derecho hasta llegar al marcador. Bueno, llegamos al marcador, no hay problema, paso al marcador a otra aguja y ahora trabajo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Bueno, me queda un punto, este punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 2 y en esta fila 2 vamos a tener, acuérdense que en la fila anterior, en la fila 1, tenía 27 puntos, pero como hice una disminución me quedaron 26 puntos. Después acá al final levanté 4 puntos más, entonces voy a tener un total de 30 puntos en la fila número 2. Ahora vamos a hacer la fila 3 y la fila 3 se teje tal cual tejimos la fila número 1. Empezamos primero haciendo el borde, paso el primer punto sin tejer a la otra aguja y ahora trabajo 5 puntos derecho. Hicimos el borde, pasamos el marcador y ahora trabajamos una disminución simple. Paso el primer punto sin tejer y el punto que sigue lo trabajo con un punto derecho. Ahora paso este punto sobre el otro. Hicimos la disminución simple y ahora trabajo todo en punto derecho hasta llegar al final. Van a ver que estamos tejiendo de la misma forma que tejimos la fila 1. Bueno, estamos llegando al final. El último punto también lo voy a trabajar con un punto derecho. Terminamos de hacer la fila número 3 y en esta fila, acuérdense que en la fila número 2 teníamos 30 puntos. Con la disminución que realizamos aquí vamos a tener 29 puntos. Ahora giro el tejido, vamos a hacer la fila 4 y aquí vamos a volver a levantar 4 puntos o a montar 4 puntos. Nosotros podemos montar los puntos de esta forma, si ustedes quieren hacer esta forma de E y montar los puntos, o lo pueden hacer como lo estoy haciendo yo. De las dos formas estaría bien, o si tienen otra forma de montar los puntos también lo pueden hacer. Bueno, yo voy a montar 4 puntos, lo hago siempre girando mi tejido y siempre la aguja va entre el primero y el segundo punto, paso la aguja, tomo una lazada, saco y ese va a ser el primer punto. Tengo uno, de nuevo hago lo mismo, paso entre los dos puntos la aguja, saco la lazada, 2 puntos, vuelvo a repetir lo mismo. Tomo una lazada, saco 3 puntos y de nuevo saco otro punto. Monté nuevamente 4 puntos y voy a tejer tal cual tejí la fila 4. El primer punto lo voy a trabajar con un punto revés. Lo tejo con un punto revés y ahora todos los puntos los voy a trabajar con punto derecho, salvo el último punto.
Bueno, yo sigo trabajando de esta forma hasta que me quede solamente un punto. Bueno, pasamos el marcador a la otra aguja y sigo trabajando en punto derecho. Bueno, me queda un punto y este punto acuérdense que siempre lo trabajo con un punto revés. Terminamos de tejer la fila 4, que la tejimos tal cual tejimos la fila 2, y en esta fila, por los 4 aumentos que hicimos aquí, vamos a tener un total de 33 puntos. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 1 y la fila 2 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Vamos a hacer la fila 5 y en la fila 5 tenemos que repetir tal cual tejíamos la fila 1. Vamos a empezar entonces haciendo el borde, paso el primer punto sin tejer y trabajo 5 puntos derechos. Ahora paso el marcador a la otra aguja, vamos a trabajar una disminución simple, paso el primer punto sin tejer y el punto que sigue lo trabajo con punto derecho. Ahora paso este punto sobre el otro. Y ahora tejo todo en punto derecho hasta llegar al final. Van a ver que yo estoy trabajando rápido porque lo único que quiero es mostrarles cómo se trabaja en realidad del principio y al final de la fila, que sería lo más complicado. Bueno, acuérdense que todos los puntos se trabajan con punto derecho, el último también. Terminamos de hacer la fila 5, ahora giramos el tejido, vamos a hacer la fila 6 y aquí acuérdense que volvemos a montar los 4 puntos y después trabajamos tal cual tejíamos la fila 2. Bueno, les mostré un poquito lo que es repetición de filas, entonces vamos a continuar trabajando de esta forma y vamos a tejer hasta la fila 8 inclusive. Cuando terminemos de trabajar la fila 8, repitiendo la fila 1 y la fila 2 sucesivamente, vamos a volver de nuevo. Terminamos de tejer hasta la fila 8 y en esta fila 8 vamos a tener un total de 39 puntos. Ahora vamos a hacer la fila 9. Vamos a comenzar haciendo el borde, paso el primer punto y ahora trabajo 5 puntos derecho. Pasamos el marcador a la otra aguja y acuérdense que hacemos una disminución simple. Paso el primer punto sin tejer, ahora trabajo un punto derecho y ahora paso este punto sobre el otro. Y ahora voy a trabajar todo en punto derecho hasta llegar al final. Bueno, estamos llegando al final, van a ver que estamos tejiendo todo en punto derecho. Ahora vamos a girar el tejido, vamos a hacer la fila número 9 y aquí vamos a levantar puntos. Mejor dicho, vamos a hacer la fila 10 y en este lugar voy a levantar puntos. Nosotros veníamos levantando 4 puntos, ahora en este caso vamos a levantar 20 puntos directamente.
Entonces levantamos 20 puntos. Acuérdense, la aguja lo paso entre el primero y el segundo punto, tomo una lazada y esa lazada lo coloco en la aguja. Levanté uno, vuelvo a repetir lo mismo. Dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7 y así vamos a ir levantando un total de 20 puntos. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de montar los 20 puntos, ahora vamos a trabajar la fila 10. Vamos a empezar tejiendo el primer punto con un punto revés. Y ahora tejo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto derecho. Acuérdense que el último punto que me quede siempre lo trabajo con un punto revés. Bueno, estamos llegando ya al final. El último punto que me queda lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 10 y en esta fila, por los 20 puntos que levantamos aquí, vamos a tener un total de 58 puntos. Vamos a continuar con el tejido, vamos a hacer la fila 11 y antes de hacer esta fila les quería mostrar cómo va a ir quedando la manga. Este va a ser el largo total de la manga. Después que hagamos algunas filas vamos a ver si el largo está bien. Si vemos que está mal, entonces podríamos aumentar más puntos en este lugar, es decir, que en la fila 10 o 9 nosotros en vez de levantar 20 puntos podríamos levantar 22, 24 puntos, etc. Bueno, vamos a continuar ahora, vamos a hacer la fila número 11. Empezamos haciendo el borde, paso el primer punto sin tejer y ahora trabajo 5 puntos derecho. Pasamos el marcador y aquí acuérdense que estamos trabajando este borde y para que quede inclinado siempre después de pasar el marcador hacemos una disminución simple. Entonces trabajo una disminución simple, paso el primer punto y el punto que sigue lo trabajo con un punto derecho. Ahora paso este punto sobre el otro. Y ahora trabajamos todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 11, giramos el tejido y vamos a hacer la fila número 12. Pero antes de hacer la fila 11, en esta parte, cuando terminamos de hacer la fila 11, por la disminución que hicimos, nos van a quedar un total de 57 puntos. Bueno, ahora vamos a hacer la fila 12. Y aquí, el primer punto lo paso a la otra aguja sin tejerlo. Y ahora tejo todo en punto derecho,
hasta que me quede un punto en la aguja izquierda. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto lo trabajo con un punto al revés. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 12 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo la fila 11 y la fila 12 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Vamos a repetir la fila 11. Esta sería en realidad la fila número 13, donde vamos a repetir la fila 11. Bueno, vamos a empezar haciendo el borde, paso el primer punto y trabajo 5 puntos derechos. Ahora paso el marcador a la otra aguja y comenzamos haciendo una disminución simple. Paso el primer punto, el segundo lo trabajo con un punto derecho y ahora paso este punto sobre el otro. Y ahora trabajo todo en punto derecho, salvo el último punto. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto derecho. Cuando me quede un punto, voy a volver de nuevo. Estoy llegando al final de la fila y el último punto que me queda lo trabajo con un punto al revés. De esta forma hicimos la fila 13, que es repetición de la fila 1. Y en esta fila, por la disminución que hicimos en este lugar, vamos a tener un total de 56 puntos. Bueno, les mostré cómo es repetición de filas, entonces acuérdense que tenemos que repetir la fila 11 y la fila 12 sucesivamente. Yo hice la fila 13, entonces giro el tejido, hago la fila 14, que va a ser repetición de la fila 12, y así sucesivamente. Bueno, vamos a trabajar de esta forma, repitiendo la fila 11 y la fila 12, hasta llegar a la fila 20. Es decir, que en mi aguja me van a quedar un total de 53 puntos. Porque acuérdense que cada vez que nosotros vamos tejiendo la repetición de la fila 11, estamos haciendo una disminución en este lugar. Bueno, cuando terminemos de hacer la fila 20 o me queden en la aguja un total de 53 puntos, vamos a volver de nuevo. Ahora les voy a mostrar cómo medir la manga para ver si el talle está bien. Para la manga nosotros habíamos montado 4 puntos, más 4, 8, más 4 de aquí, 12, más 4, 16, más 20, un total de 36 puntos. Entonces voy a contar 36 puntos, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y 36. Es decir que mi manga es desde aquí hasta aquí. Esa medida me tendría que dar aproximadamente 17 centímetros de largo. Van a ver que estoy midiendo y casi me da los 17 centímetros. Faltaría 1 o 2 milímetros para que sea justo. Pero mientras lleguemos a esa medida cerca de los 17 centímetros o nos pasemos un poco más, no habría problema y sabríamos que el tamaño de la manga es correcta. Vamos a continuar con el tejido, terminamos de trabajar la fila 20 y en esta fila me van a quedar un total de 53 puntos. Ahora vamos a hacer la fila 21 y en la fila 21 van a ver que aquí en este lugar no vamos a hacer disminución. Vamos a empezar entonces con la fila. Voy a pasar el primer punto sin tejer y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto. Van a ver que paso el marcador y no hacemos la disminución. Directamente trabajamos todo en punto derecho. Bueno, yo voy a seguir trabajando de esta forma hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto lo trabajo con un punto al revés. Damos vuelta el tejido, ahora vamos a trabajar la fila 22. Y aquí vamos a dejar indicaciones porque esta fila se teje tal cual tejíamos la fila 12. Voy a hacer un poquito el comienzo.
Vamos a pasar el primer punto sin tejer y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me quede un punto. Y ese punto que me queda, acuérdense que siempre lo trabajamos en punto revés. Bueno, yo voy a trabajar la fila 22. Cuando termine de hacer la fila 22 voy a volver de nuevo. Terminamos de trabajar la fila 22, ahora vamos a hacer la fila 23 y esta fila la vamos a tejer tal cual tejimos la fila número 11. Pasamos el primer punto sin tejer y ahora trabajo 5 puntos derecho. Pasamos el marcador y ahora hacemos una disminución simple. Paso el primer punto sin tejer y el punto que sigue lo trabajo con un punto derecho. Ahora paso este punto sobre el otro punto, hicimos la disminución simple y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Estamos llegando al final de la fila y el último punto que me queda lo trabajo con un punto revés. De esta forma terminamos de hacer la fila 23 y en esta fila, por la disminución que hicimos en este lugar, voy a tener 52 puntos. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones para realizar la fila número 24, 25 y 26. Porque estas tres filas se van a tejer tal cual tejíamos la fila 12. Les voy a mostrar un poquito la repetición de la fila 12 para que no les quede ninguna duda. Acuérdense que el primer punto siempre lo pasamos sin tejer a la otra aguja y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto derecho. Cuando me quede un punto voy a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila. El último punto que me queda lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila número 24, giramos el tejido. Acuérdense que tenemos que repetir la fila número 12. Entonces, de nuevo, paso el primer punto sin tejer. Ahora tejo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Bueno, ya les mostré cómo es repetición de filas, entonces solitos vamos a trabajar la fila 25 y la fila 26 tal cual tejimos la fila 12. Cuando terminemos de hacer la fila 26 vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar la fila número 26. Ahora vamos a hacer la fila 27 donde vamos a repetir la fila 11. Comenzamos haciendo el borde, paso el primer punto sin tejer y trabajamos 5 puntos derecho. Pasamos el marcador a la otra aguja y realizamos una disminución simple. Paso el primer punto, el punto que sigue lo trabajo con punto derecho. Ahora paso este sobre el otro. Y ahora continúo trabajando todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 27 y en esta fila, por la disminución que hicimos aquí, nos va a quedar 51 puntos en total. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 12. Les voy a mostrar de nuevo un poquito de repetición de filas. Vamos a hacer la fila 28 donde vamos a repetir la fila 12. Acuérdense que el primer punto lo pasamos sin tejer y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Estamos llegando al final de la fila y el último punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 8, que es repetición de la fila número 12. Y como les dije, tenemos que continuar repitiendo la fila 12. Les voy a mostrar un poquito de nuevo la fila que sigue. Acuérdense, hay que repetir la fila número 12. Pasamos el primer punto sin tejer y de nuevo. Trabajo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto.
Aquí ya voy a sacar este marcador porque ya no me va a hacer falta más, entonces lo sacamos. Y ahora continúo trabajando todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Bueno, de esta forma les mostré cómo es repetición de filas, es decir que nosotros la única fila que vamos a repetir tiene que ser la fila número 12. Bueno, vamos a tejer de esta forma entonces repitiendo la fila 12 y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, donde empezamos a hacer la delantera o la manga también, un total aproximado de 10 a 11 centímetros de largo. Cuando terminemos de trabajar esa medida, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido. Tejí 11 centímetros de largo y un poquito más. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar los puntos. Voy a pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja y ahora el punto que sigue lo trabajo con un punto derecho. Me van a quedar dos puntos en la aguja derecha, voy a pasar este primer punto sobre el otro, de esta forma. Ahora voy a trabajar de nuevo un punto derecho, tengo dos puntos en la aguja, paso este sobre el otro. Vuelvo a repetir, trabajo un punto derecho, tengo dos puntos en la aguja, paso este sobre el otro. Y de esta forma vamos a ir cerrando todos los puntos. Nosotros aquí podemos cerrar los puntos de la forma que nos guste, así que esto es una forma, pero ustedes si tienen otra forma que les gusta más lo pueden hacer. Bueno, yo voy a seguir cerrando todos los puntos hasta llegar al final. Terminamos de cerrar los puntos, ahora vamos a cortar la hebra, pero vamos a dejar un extremo bien largo porque nos va a servir para hacer la costura después de lo que va a ser la manga de la parte delantera con la manga de la parte de la espalda. Entonces dejamos un extremo bastante largo, así no tenemos que usar otra hebra. Bueno, yo voy a cortar y vamos a estirar. Cuando dejamos una hebra larga, para que no nos moleste, generalmente lo que yo hago es hacer como un rollito de lana, así no nos llega a molestar cuando estemos tejiendo. Lo hago así y lo coloco de esta forma. Así queda anudado y no nos molesta. Bueno, de esta forma van a ver que terminamos de trabajar la primera delantera con la manga. Vamos a continuar con el tejido. Ahora vamos a trabajar la espalda. Vamos a empezar por la primera fila. Y aquí también vamos a tener que utilizar otra aguja para hacer la espalda. Aquí, si nosotros habíamos pasado los puntos de la espalda a una aguja auxiliar, lo pasamos a una aguja para poder tejer. Y al comienzo van a ver que yo tengo esta hebra que voy a utilizar para tejer. Vamos a dejar un extremo largo porque esto después me va a servir para hacer la costura de esta parte. Entonces dejo un extremo largo, me gusta después hacer un rollito para que no me moleste esta hebra. De esta forma. Si ustedes no quieren, les molesta, entonces no hace falta que dejen este extremo largo. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera fila. Acuérdense de pasar los puntos y siempre empezamos a tejer desde este lugar. Porque si empezamos desde aquí estaríamos mal con el tejido. Entonces siempre van desde derecha a izquierda. Bueno, yo voy a empezar con la primera fila. Y aquí al comenzar la primera fila voy a montar 4 puntos al comienzo. Entonces para poder montar, ustedes lo pueden montar los puntos como ustedes sepan. Yo lo voy a hacer de la misma forma que hice aquí para levantar estos puntos de la manga. Mi aguja va a ir entre, bueno, acá está, entre el primero y el segundo punto. Introduzco la aguja. Ahora aquí tengo la hebra. Voy a pasar por los dos puntos y esta hebra lo coloco en la aguja. Eso sería el primer punto. De nuevo
mi aguja va entre el primero y el segundo punto, tomo una lazada, saco, segundo punto, de nuevo mi aguja va entre el primero y el segundo, saco, tercero y ahora el último. Bueno, van a ver que montamos 4 puntos. Ahora vamos a empezar con la fila número 1. El primer punto lo trabajo con un punto revés y ahora voy a tejer todo en punto derecho hasta llegar al marcador. Bueno, yo voy a seguir trabajando todo en punto derecho hasta llegar al marcador, es decir, sobre todos los puntos de la espalda. Aquí acuérdense que en la espalda nosotros habíamos dejado un total de 49 puntos. Bueno, yo estoy tejiendo rápido porque lo único que estoy haciendo es trabajar puntos derechos. Y aquí nosotros vamos a tejer todos los puntos en punto derecho hasta el final. Bueno, van a ver que estamos llegando al marcador. Estos puntos corresponden todo a la espalda. Ahora vamos a dejar en suspenso los puntos de la delantera. Y en esta primera fila, acuérdense que teníamos 49 puntos, más los 4 puntos que levantamos al comenzar, entonces nos van a quedar en la primera fila 53 puntos. Ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a repetir de nuevo la fila 1. Vamos a tejer tal cual tejimos la fila 1, es decir que al comienzo yo voy a volver a levantar 4 puntos. Bueno, esta fila va a ser la fila 2 y en la fila 2 volvemos a repetir la fila 1. Entonces, volvemos a levantar 4 puntos, mi aguja pasa por el primer y el segundo punto, tomo una lazada, saco, va a ser un punto de nuevo, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Y van a ver que estamos tejiendo tal cual tejimos la fila 1. Ahora el primer punto lo trabajo con un punto revés y ahora tejo todo en punto derecho hasta llegar al final. Bueno, yo voy a seguir trabajando todo en punto derecho. Cuando lleguemos al final vamos a volver de nuevo. Llegamos al final y aquí les quería mostrar que todos los puntos, también el último punto, lo tejemos con punto derecho. De esta forma terminamos de trabajar la fila 2 y en la fila 2 por los 4 puntos que montamos al comienzo vamos a tener un total de 57 puntos. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 1 o la fila 2 porque acuérdense que se tejen de la misma forma. Bueno, yo les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Vamos a volver a repetir filas. Vamos a hacer la fila 3. Acuérdense que al comienzo montamos 4 puntos. Voy a montar 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora, vamos a trabajar la fila 3. El primer punto lo trabajo con un punto revés. Y ahora tejo todo en punto derecho hasta llegar al final de la fila. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando toda esta fila en punto derecho. Bueno, aquí voy a detenerme porque es muy fácil, como les dije, vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 1 o la fila 2. Y vamos a tejer hasta llegar a la fila 8. Cuando terminemos de hacer la fila 8, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido, tejimos hasta la fila 8 y en la fila 8 vamos a tener un total de 81 puntos. Ahora vamos a trabajar la fila 9 y aquí en la fila 9
voy a montar 20 puntos. Entonces, para hacer la fila 9, lo primero que hacemos es montar 20 puntos. Mi aguja pasa entre el primero y el segundo punto, tomo una lazada saco, lo coloco en la aguja. De nuevo, la aguja va entre el primero y el segundo, tomo una lazada saco, 2 puntos. Y así vamos a ir montando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos. Bueno, van a ver que montamos un total de 20 puntos. Ahora vamos a empezar trabajando el primer punto con un punto revés. Y ahora tejemos todo en punto derecho hasta llegar al final de la fila. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto derecho. Cuando terminemos de trabajar todos los puntos de la fila, vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar la fila 9 y en esta fila, por los 20 puntos que montamos al comenzar la fila, vamos a tener un total de 101 puntos. Ahora vamos a girar el tejido, vamos a trabajar la fila 10 y en esta fila también al comienzo voy a montar 20 puntos. Entonces, paso la aguja entre el primero y el segundo punto, tomo una lazada y lo coloco en la aguja. De nuevo, la aguja va entre el primero y el segundo punto, tomo una lazada y coloco en la aguja. Y así voy a ir montando los 20 puntos. 3, 4, 5 y así hasta tener 20 puntos. Terminamos de montar los 20 puntos. Ahora vamos a empezar la fila número 10 trabajando primero un punto revés y ahora tejo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja izquierda. Bueno, yo sigo trabajando todo punto derecho. Cuando me quede un punto vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto que me queda lo trabajo con un punto revés. De esta forma terminamos de trabajar la fila 10 y en esta fila, por los 20 puntos que levanté al comenzar la fila, vamos a tener un total de 120 puntos en total. Ahora vamos a trabajar la fila 11. Pero antes de hacer esta fila quiero mostrarles cómo va quedando la parte de la espalda.
van a ver que esta es la espalda y en esta parte va a estar una manga y del otro extremo también va a estar la otra manga. Bueno, ahora vamos a empezar con la fila 11. Esta fila ya es muy fácil. El primer punto lo vamos a pasar sin tejer a la otra aguja. Y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja izquierda. Bueno, yo sigo trabajando de esta forma. Cuando me quede un punto, vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila y el último punto que me queda lo trabajo con un punto al revés. De esta forma hicimos la fila 11 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 11. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Vamos a hacer ahora la fila 12 y en la cual vamos a repetir la fila 11. Acuérdense que el primer punto lo pasamos sin tejer a la otra aguja. Y ahora tejo todo en punto derecho, salvo el último punto que siempre lo vamos a trabajar con un punto al revés. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando la repetición de la fila 11. Entonces, ya les mostré cómo es repetición de filas. Lo único que tenemos que hacer es repetir la fila 11 y vamos a tejer hasta tener, midiendo desde aquí, aproximadamente 10 centímetros de largo. Es decir que si nosotros en la parte de la delantera habíamos trabajado en este lugar, midiendo desde aquí 11 centímetros de largo, en la espalda vamos a tejer 1 centímetro menos. Entonces tejeríamos 10 centímetros. Bueno, entonces vamos a continuar trabajando la repetición de la fila número 11 y vamos a tejer, midiendo desde aquí aproximadamente 10 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con la espalda. Terminamos de trabajar 10 centímetros de largo, es decir, 1 centímetro menos que en la parte de la delantera. Y aquí nosotros teníamos un total de 121 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esta parte. Vamos a contar desde el comienzo 51 puntos, colocamos un marcador, hacemos lo mismo con el otro extremo, cuento 51 puntos, coloco un marcador y en el centro me van a quedar 19 puntos. Bueno, yo voy a contar desde aquí de 3 en 3 para que ustedes vean que de aquí hasta aquí hay 51 puntos. Voy a tener 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 y 51 puntos. Coloco un marcador. En esta parte tengo que tener 19 puntos. 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 19 puntos. Coloco un marcador y en esta parte me tiene que quedar también 51 puntos. Bueno, una vez que hayamos dividido de esta forma el cuerpo y las mangas, vamos a empezar con esta fila. Y esta fila le voy a poner algún nombre, así si ustedes a veces algún día tienen alguna pregunta, saben cómo llamarla. Voy a llamar fila donde vamos a cerrar el cuello. Porque van a ver que nosotros vamos a trabajar con punto derecho hasta el marcador y estos puntos los vamos a cerrar y estos puntos van a corresponder al cuello. Bueno, vamos entonces con la primera fila donde vamos a trabajar. El primer punto lo pasamos sin tejer y ahora tejo todo en punto derecho hasta llegar al primer marcador. Entonces yo tejo todo en punto derecho hasta llegar al primer marcador. Llegamos al marcador y ahora
Estos puntos, que son 19, los vamos a cerrar y son los puntos del cuello. Saco el marcador, entonces, por las dudas voy a colocar este marcador y ahora cerramos estos puntos. El primer punto lo trabajo con un punto derecho y también el segundo. Ahora, este punto, el primero, lo paso sobre este. Y así vamos a cerrar los puntos. De nuevo, el punto que sigue lo trabajo con un punto derecho. Tengo dos puntos, paso este sobre el otro. Vuelvo a repetir, el punto que sigue lo trabajo con punto derecho, paso este sobre el otro. De esa forma vamos a ir cerrando los puntos. De nuevo, trabajo un punto derecho, tengo dos, paso este sobre el otro. Bueno, vamos a cerrar todos los puntos hasta llegar al marcador. Yo lo voy a hacer de forma rápida porque ya sabemos cómo cerrar los puntos. También pueden cerrar los puntos de la forma que ustedes quieran. Bueno, van a ver que estamos llegando al marcador. Y aquí todavía me queda un punto que es este, que tengo que cerrarlo. Entonces, para cerrarlo necesito un punto de aquí. Entonces saco el marcador, trabajo un punto derecho y este lo paso sobre este. De esta forma cerramos un total de 19 puntos. Y ahora trabajo todo en punto derecho salvo el último punto. Entonces ahora ya sigo tejiendo todo en punto derecho, salvo el último punto. Estamos llegando al final de la fila y el último punto que me queda lo trabajo con un punto revés. De esta forma terminamos de trabajar esta fila donde cerramos los puntos del cuello y también lo voy a llamar fila 1. Ahora vamos a girar el tejido, vamos a hacer la fila 2. Y ahora en la fila 2 solamente voy a trabajar sobre esta parte, es decir, sobre estos 51 puntos. Cualquier cosa verifiquen, acuérdense que acá tienen que tener 51 puntos y en esta parte también tienen que tener 51 puntos. Bueno, vamos a trabajar la fila 2. El primer punto lo paso sin tejer a la otra aguja y ahora tejo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto. Estamos llegando al final y este punto que me queda lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 2 y ahora a partir de aquí tenemos que volver a repetir la fila 2. Giro el tejido, vamos a hacer la fila 3. El primer punto lo paso sin tejer a la otra aguja y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto. Bueno, acuérdense que a partir de aquí tenemos que repetir solamente la fila 2. Cuando me quede un punto vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto lo trabajo con un punto al revés. De esta forma hicimos la fila 3, que es repetición de la fila 2. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 2 y vamos a tejer hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos en la delantera. Les voy a mostrar la delantera, que es esta. Bueno, acá tenemos la delantera. Entonces yo voy a trabajar repitiendo la fila 2 hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos aquí. Cuando terminemos de trabajar esa misma cantidad de filas, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido. Terminé de trabajar la misma cantidad de filas que tenía en la delantera. Ahora lo que voy a hacer es cerrar los puntos.
Vamos a cerrar los puntos tal cual lo hicimos en la delantera. Paso el primer punto sin tejer, el punto que sigue lo trabajo con punto derecho. Ahora paso este punto sobre el otro. Trabajo un punto derecho, tengo dos puntos, paso este punto sobre el otro y así voy cerrando todos los puntos. Bueno, de esta forma voy a cerrar todos los puntos hasta llegar al final. Terminamos de cerrar los 51 puntos. Ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y aquí voy a dejar un extremo largo porque después me va a servir para hacer la costura de esta parte. Entonces tiro y voy a cortar. Bueno, de esta forma terminamos de trabajar esta parte de la espalda y la manga. Acuérdense que estamos trabajando en un solo tejido la parte de la espalda y la parte de la manga. Ahora nos falta trabajar esta parte donde teníamos estos 51 puntos. Bueno, esta parte se trabaja de la misma forma que hicimos esta parte. Entonces aquí yo les voy a mostrar cómo comenzar, porque aquí tenemos que volver a tejer en esta parte la misma cantidad de filas que habíamos tejido en esta parte. Bueno, aquí tengo la hebra y aquí el tejido lo empiezo desde la parte del cuello, no desde la manga, porque si no estaría trabajando mal. Entonces empiezo desde aquí, desde la parte donde tengo el cuello. Y aquí vamos a hacer, esta sería, acuérdense que en la fila donde habíamos cerrado los puntos para el cuello era la fila 1, entonces ahora esta fila que vamos a tejer va a ser la fila 2. En este caso, en esta excepción, porque estamos empezando con una hebra nueva, este primer punto lo voy a trabajar con un punto derecho, el primero, solamente en esta fila, nada más. Y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto lo trabajo con un punto al revés. De esta forma hicimos la fila 2, giramos el tejido, vamos a hacer la fila 3 y aquí vamos a trabajar la fila 3 tal cual tejimos la fila 2 aquí en este lugar. Pasamos el primer punto sin tejer y ahora trabajo todo en punto al revés hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma terminamos de hacer la fila 3 y a partir de aquí ya vamos a dejar indicaciones. Como yo les dije, esta parte se trabaja de la misma forma que tejimos esta parte y lo único que hice es mostrarles el comienzo para que ustedes no se pierdan. Bueno, entonces nosotros vamos a continuar trabajando más filas tal cual tejimos esta fila 3 y vamos a tejer hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos en este lugar. Cuando terminemos de trabajar la misma cantidad de filas, después lo que vamos a hacer es cerrar los puntos tal cual lo hicimos aquí. Cuando nosotros terminemos de cerrar todos los puntos, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido, terminamos de trabajar esta parte, cerré todos los puntos y aquí vamos a cortar la hebra. Aquí no hace falta que dejemos una hebra larga porque ya en la manga dejamos una hebra larga para hacer la costura de esta parte. Entonces aquí ya no hace falta dejar una hebra larga. Bueno, estiro y de esta forma van a ver que terminamos de hacer la espalda con las mangas. Ahora vamos a trabajar la segunda delantera, pero antes de tejer la segunda delantera les quiero ir mostrando cómo va quedando el tejido. Bueno, acuérdense que nosotros lo primero que tejimos es la primera delantera, que es esta, con la mitad de la manga. Después trabajamos la espalda, que es esta, donde también trabajamos la mitad de una manga y la otra. Y ahora vamos a trabajar la segunda delantera.
La segunda delantera se teje igual que la primera delantera, pero en forma de espejo. Bueno, vamos a empezar entonces con la segunda delantera. Aquí yo tengo la hebra, vamos a empezar con la primera fila y al comienzo de la fila voy a montar 4 puntos en este lugar. Entonces, voy a introducir la aguja entre el primero y el segundo punto, voy a tomar la hebra y vamos a montar 4 puntos. Lo coloco en la aguja, ya tengo un punto. Ahora, el segundo punto, el tercero y el cuarto punto. Montamos los 4 puntos y ahora empezamos con la primera fila. El primer punto lo voy a trabajar con un punto revés. Y ahora tejo puntos derechos. Bueno, antes de continuar, algo que me olvidé, si nosotros teníamos los puntos de la delantera en alguna aguja auxiliar, tenemos que pasar los puntos y acuérdense que el tejido viene desde aquí, no desde el borde, siempre desde aquí que sería la espalda, continuamos con la fila 1. Bueno, me había olvidado decirles eso, pero acuérdense, siempre empezamos desde este lugar, desde donde yo tengo la espalda. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto derecho y voy a tejer hasta que me queden 2 puntos antes de llegar al marcador. Bueno, van a ver que estamos llegando al marcador, me tienen que quedar 2 puntos antes de llegar al marcador. Acuérdense que el marcador me señala lo que sería el borde. Bueno, aquí en este lugar, en estos 2 puntos que dejé antes de llegar al marcador, voy a realizar 2 puntos juntos. En este caso mis puntos por mi forma de tejer están desacomodados, entonces los voy a acomodar pasándolos a la otra aguja. Los paso de esta forma, paso 1 y el segundo. Y ahora los vuelvo a colocar de nuevo en la aguja izquierda. Ya los acomodé, si ustedes ya los tienen acomodados no hace falta. Ahora mi aguja va por detrás del segundo punto, que es este, paso por los 2 puntos y los tejo juntos con un punto derecho. Ahora paso el marcador a la otra aguja y trabajamos el borde. Vamos a tejer 5 puntos derechos. Y el último punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila número 1 y en esta fila acuérdense, por los 4 puntos que montamos al comenzar y por los 2 puntos juntos que hicimos aquí, vamos a tener un total de 30 puntos. Ahora giramos el tejido y vamos a hacer la fila número 2. Esta fila es muy fácil. Vamos a pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja y ahora trabajo todo en punto derecho hasta llegar al final. Paso el marcador y sigo trabajando todo en punto derecho. Ya estamos llegando al final. Acuérdense que el último punto también lo voy a tejer con un punto derecho. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 2. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 1 y la fila 2 sucesivamente. Bueno, yo les voy a mostrar repetición de filas. Voy a hacer la fila 3 y en la fila 3 tengo que repetir la fila número 1. Al comienzo, acuérdense, tenemos que montar 4 puntos. Entonces,
Mi aguja va entre el primero y el segundo punto, paso la aguja y tomo una lazada y saco. Voy a montar un punto, vuelvo a hacer lo mismo, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Monté 4 puntos. Ahora el primer punto lo trabajo con un punto revés y ahora tejo puntos derechos. Vamos a tejer todo en punto derecho hasta que me queden 2 puntos antes de llegar al marcador, es decir que voy a tejer hasta este lugar. Bueno, yo voy a trabajar rápido los puntos derechos. Bueno, van a ver que estamos llegando al marcador y me quedan 2 puntos. Sobre esos 2 puntos vamos a trabajar 2 puntos juntos. En mi caso, como ya les dije, los tengo que acomodar, entonces los acomodo, paso el primer punto sin tejer a la otra aguja y el segundo también. Y ahora los vuelvo a colocar de nuevo en la aguja izquierda. Ya los acomodé. Ahora mi aguja va por detrás del segundo punto, paso por los 2 puntos y los tejo juntos con un punto derecho. Bueno, trabajé 2 puntos juntos, ahora paso el marcador a la otra aguja y trabajo 5 puntos derecho, y el último punto lo trabajo con un punto revés. Y de esta forma terminamos de hacer la fila número 3, que es repetición de la fila 1. Y aquí acuérdense que nosotros en la fila número 1 teníamos un total de 30 puntos. Y en esta fila nosotros montamos 4 puntos, entonces serían 34 puntos. Pero al trabajar aquí 2 puntos juntos, tenemos que restar un punto. Entonces en vez de tener 34 puntos, en esta fila 3 vamos a tener 33 puntos. Bueno. Repetimos la fila 1, ahora giramos el tejido, vamos a hacer la fila 4 y en la fila 4 tenemos que repetir la fila número 2. Pasamos el primer punto sin tejer y ahora trabajo todo en punto derecho hasta llegar al final. Como ustedes vieron, es muy fácil trabajar esta fila. Bueno, seguimos tejiendo todo en punto derecho. Estamos llegando al final y el último punto que me queda también lo tejo con un punto derecho. De esta forma hicimos la fila 4, que es repetición de la fila 2. Nosotros a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas, repitiendo la fila 1 y la fila 2 sucesivamente. Y vamos a tejer hasta llegar a la fila 8 inclusive. Cuando terminemos de hacer la fila 8, vamos a volver de nuevo. Terminamos de tejer hasta la fila 8 y en la fila 8 me van a quedar un total de 39 puntos. Ahora vamos a trabajar la fila 9 y en la fila 9 en este lugar yo voy a montar 20 puntos. Bueno, entonces empezamos montando los 20 puntos. Mi aguja va entre el primero y el segundo punto, tomo una lazada, saco y lo coloco. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así seguimos hasta tener un total de 20 puntos.
Terminé de montar los 20 puntos. Ahora vamos a trabajar el primer punto con un punto revés y ahora tejemos todo en punto derecho. Bueno, yo voy a seguir trabajando todo en punto derecho hasta que me queden 2 puntos antes de llegar al marcador. Estamos llegando al marcador, van a ver que me quedan 2 puntos. Ahora voy a hacer 2 puntos juntos. Como les dije, en mi caso yo necesito acomodar estos puntos, los voy a acomodar. Y ahora trabajo 2 puntos juntos. Mi aguja va por detrás del segundo punto, paso por los 2 puntos y los tejo juntos con un punto derecho. Paso el marcador, ahora trabajo 5 puntos derecho y el último punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 9 y en esta fila vamos a tener un total de 58 puntos. Ahora vamos a girar el tejido, vamos a hacer la fila 10 y esta fila es muy fácil. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y ahora voy a trabajar todo en punto derecho salvo el último punto. Bueno, yo voy a seguir trabajando todo en punto derecho. Cuando me quede un punto vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final, me queda un punto y este punto que me queda lo trabajo con un punto revés. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 10. Ahora vamos a hacer la fila 11. El primer punto lo paso sin tejer a la otra aguja y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me queden 2 puntos antes de llegar al marcador. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto derecho. Cuando me queden 2 puntos antes de llegar al marcador, vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al marcador, van a ver que me quedan 2 puntos. Ahora voy a trabajar 2 puntos juntos. Primero voy a acomodar mis puntos. Ahora la aguja va por detrás del segundo punto y trabajo 2 puntos juntos. Pasamos el marcador a la otra aguja. Ahora tejo 5 puntos derecho y el último punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 11 y en esta fila, por los 2 puntos juntos que trabajamos aquí, vamos a tener un total de 57 puntos. Vamos a girar el tejido. Ahora vamos a hacer la fila 12. Y la fila 12 van a ver que se teje tal cual tejíamos la fila 10. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me quede un punto en la aguja izquierda. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto que me queda lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 12 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a repetir la fila número 11 y 12 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito repetición de filas. Voy a trabajar la fila 13 y en la fila 13 tengo que repetir la fila 11. El primer punto lo paso sin tejer a la aguja y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me queden 2 puntos antes de llegar al marcador. Estamos llegando al marcador, me quedan 2 puntos. Vamos a trabajar 2 puntos juntos. Acomodo primero los puntos y ahora trabajo 2 puntos juntos. Pasamos el marcador a la otra aguja y ahora hago 5 puntos derecho. Y el último punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma hicimos la fila 13, que es repetición de la fila 11. Y en esta fila, por los 2 puntos juntos que trabajamos en este lugar, vamos a tener 56 puntos.
Bueno, de esta forma les mostré cómo es repetición de filas. Acuérdense que tenemos que repetir la fila 11 y la fila 12 sucesivamente. Nosotros hicimos la fila 13, después giran el tejido y aquí para hacer la fila 14 repiten la fila 12. Y así van a ir trabajando. Bueno, entonces vamos a dejar indicaciones, vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 11 y la fila 12 sucesivamente. Y vamos a tejer hasta la fila 20. Cuando terminemos de hacer la fila 20 vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido, tejimos hasta la fila 20 y en la fila 20 voy a tener un total de 53 puntos. Ahora vamos a trabajar la fila 21 y la fila 21 la vamos a tejer tal cual tejíamos la fila 12. Bueno, entonces vamos a trabajar la fila 21 tal cual tejíamos la fila 12. Voy a pasar el primer punto sin tejer a la otra aguja y ahora tejo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Estamos llegando al final de la fila, me queda un punto y este punto lo trabajo con un punto al revés. De esta forma hicimos la fila 21, giramos el tejido, vamos a hacer la fila 22 y la fila 22 también la tejemos tal cual tejíamos la fila 12. Pasamos el primer punto sin tejer y ahora trabajamos todo en punto derecho hasta que me quede un punto. Y ese punto lo trabajamos con un punto al revés. Bueno, como esta fila ya lo sabemos, vamos a tejer toda la fila número 22. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar la fila 22, ahora vamos a hacer la fila 23 y la fila 23 se teje tal cual tejíamos la fila 11. Vamos a pasar el primer punto sin tejer, ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me queden 2 puntos antes de llegar al marcador. Estamos llegando al marcador, me quedan 2 puntos, ahora voy a hacer 2 puntos juntos. Primero los acomodo y ahora trabajo 2 puntos juntos. Pasamos al marcador a otra aguja, hacemos 5 puntos derecho y el último punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma terminamos de trabajar la fila. Y en esta fila, por los 2 puntos juntos que hicimos aquí, vamos a tener un total de 52 puntos. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque solitas vamos a trabajar la fila número 24, 25 y 26 porque se tejen tal cual tejíamos la fila 12. Les voy a mostrar un poquito para que no se asusten. Ahora vamos a hacer la fila 24. Acuérdense que se teje tal cual la fila 12. Pasamos el primer punto sin tejer y ahora trabajo todo en punto derecho, salvo el último punto. Bueno, y así seguimos trabajando la fila. Bueno, de esta forma van a trabajar esta fila. Entonces, vamos a dejar indicaciones, vamos a tejer solitas la fila número 24, 25 y 26, tal cual tejíamos la fila número 12. Cuando terminemos de hacer la fila 26, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar, terminamos de realizar la fila número 24, 25 y 26. Ahora vamos a tejer la fila 27 y esta fila se teje tal cual tejíamos la fila 11. Vamos a empezar pasando el primer punto sin tejer y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me queden 2 puntos antes de llegar al marcador. Estamos llegando al marcador, me quedan 2 puntos, ahora trabajamos 2 puntos juntos. Hicimos los 2 puntos juntos, pasamos el marcador a otra aguja y ahora hacemos 5 puntos derecho
y el último punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma terminamos de trabajar la fila 27 y por la disminución que realizamos aquí, mejor dicho por los dos puntos juntos que trabajamos aquí, vamos a tener un total de 51 puntos. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo solamente la fila 12. Bueno, les voy a mostrar, o mejor dicho, voy a mostrarles cómo es repetición de filas. Vamos a girar el tejido y vamos a hacer la fila 28. Y en la fila 28 tengo que repetir la fila 12. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y ahora trabajo todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Este marcador ya no sirve, así que lo voy a sacar directamente para que no me moleste. Y ahora sigo trabajando todo en punto derecho hasta que me quede solamente un punto en la aguja. Estamos llegando al final, me queda un punto y este punto lo trabajo con un punto revés. De esta forma terminamos de trabajar la fila 28 y les mostré también cómo es repetición de filas. Acuérdense que ya a partir de aquí dejamos indicaciones y nosotras tenemos que seguir trabajando más filas repitiendo la fila 12. Y vamos a tejer hasta tener la misma cantidad de filas que teníamos en la otra delantera, que es esta. Es decir, tenemos que trabajar la misma cantidad de filas o la misma medida, que era en realidad 11 centímetros de largo. Cuando terminemos de trabajar esa medida, es decir, los 11 centímetros de largo o la misma cantidad de filas que la otra manga, vamos a volver de nuevo. Terminamos de cerrar todos los puntos y aquí vamos a cortar la hebra, pero yo voy a dejar un poquito de lana larga que me va a servir para hacer un pedacito de la costura de esta parte, entonces no dejo tanto sino un chiquitín. Después les voy a mostrar para qué dejamos esta parte. Bueno, corto y estiro. Y de esta forma terminamos de trabajar la segunda delantera. Ahora vamos a realizar la costura, vamos a coser esta parte y esta parte. Para coser acuérdense que el tejido tiene que estar del lado del revés. Este sería el derecho, entonces giro mi tejido para el otro lado para hacer la costura del lado del revés. Vamos a empezar por acá, por la parte superior de la manga. Acuérdense que nosotros habíamos dejado una tira bien larga para poder coser esta parte. Bueno, vamos a empezar y aquí vamos a unir la esquina, esta esquina con esta esquina. Bueno, voy a empezar a unir de esta forma. Voy a hacer otra pasada más. Y ahora van a ver que tenemos que unir esta especie de cadenitas de este lado con las cadenitas del otro lado. Nos tiene que quedar justo porque en ambas partes habíamos hallado 51 puntos. Entonces la cantidad de cadenitas es también 51 en ambos lados, así que nos tiene que quedar justo la costura. Bueno, yo paso de un lado por una cadenita y ahora por la otra cadenita. Y así voy a ir cosiendo. También ustedes pueden coser de la forma que ustedes quieran o la forma, porque hay muchas técnicas de costura, entonces elijan la que más les guste. Bueno, yo sigo pasando por una cadenita y por la otra. Y así voy a ir cosiendo. Bueno, yo sigo cosiendo de esta forma y yo voy a coser hasta este lugar, hasta por aquí, porque después con este hebrita que dejé un poquito largo, voy a coser desde este lado para este lado. Vamos a continuar, van a ver que yo hice la costura hasta este lugar y ahora voy a enhebrar este pedacito de hilo que me quedó y voy a empezar a coser desde este lugar hasta este lugar. Aquí también empezamos. Van a ver que
Este va a ser el primer punto. Entonces voy a pasar la aguja por el primer punto de aquí y lo voy a unir con el primer punto de este lado. Voy a pasar de nuevo una vez más por el mismo lugar y ahora seguimos cosiendo. Una cadenita con la cadenita del otro lado. De nuevo paso por esta cadenita y por la otra cadenita del otro lado y así hasta llegar a este lugar. Bueno, yo voy a coser hasta llegar hasta este lugar. Van a ver que estamos llegando a este lugar. Voy a dar las últimas puntadas y llegué hasta este lugar donde tengo la otra hebra. Yo voy a pasar por el mismo lugar de nuevo para este lado. Voy a hacer una o dos puntaditas más de esta forma y ahora voy a perder la hebra por el centro de la costura. Vamos a perder un poquito más. Voy a cortar lo que me sobra. Y lo mismo hago con esta hebra. Ya la pierdo directamente. Voy a perder un poquito más. Voy a estirar y vamos a cortar. Bueno, les digo que a mí me gusta perder las hebras de esta forma, es decir, coser hasta la mitad y con otra hebra coser hasta la otra mitad y después perder las hebras en las costuras, que es lo más fácil, porque a veces cuando nos queda en este lugar, como me pasó en este lugar, van a ver que ya es un poco más difícil perder la hebra. Entonces siempre prefiero perder entre medio de la costura y siempre hago la costura hasta la mitad y desde el otro lugar hasta la otra mitad, así después entre medio de las costuras puedo perder esas dos hebras que tengo. Ahora vamos a coser esta parte de la manga y aquí lo que voy a hacer es tratar de que me quede bien centrado el tejido. Acuérdense que en una manga y en otra manga vamos a tener la misma cantidad de puntos, entonces nos tendría que quedar bien, pero siempre cuidamos de que nos quede bien centrado el tejido, así no hay ningún problema después. Bueno, yo ya lo centré bien. Aquí tengo la hebra que habíamos dejado para hacer la costura. Si nos olvidamos, no hace falta, agarramos otra hebra. Bueno, aquí está, voy a empezar por acá, pasando la aguja por un lado y por el otro. Tal vez la parte más complicada sea esta parte donde hay como una forma de zigzag. Van a ver que no viene la manga lisa, sino que hay una especie de zigzag, entonces puede ser que esa sea nuestra parte más complicada. Pero después es igual que la costura que hicimos en esta parte. Bueno, así voy a ir cosiendo. Si ustedes se quieren ayudar con algún marcador o algo, por ejemplo, empezar a agarrar, por ejemplo, en esta parte con un marcador o aquí, para que no se les vaya corriendo el tejido, lo pueden hacer así, de esa forma les queda
bien el tejido, porque muchas veces empezamos a coser más de un lado y nos queda de esta forma después cuando estamos llegando al final. Bueno, de esta forma yo voy a seguir cosiendo y voy a coser hasta llegar al final. Estamos llegando al final, yo voy a hacer la costura de esta parte para que ustedes puedan ver. Lo único que hago es pasar la aguja por un lugar y por el otro, nada más. Bueno, voy a coser un poquito más por aquí. Y aquí ya al final voy a dar una pasadita más para asegurar mejor la costura. Bueno, van a ver que llegamos ya al final. Siempre verificamos que nos haya quedado bien, porque a veces nos puede quedar un poco aquí como hundido el tejido, entonces tratamos de que nos quede recto y no hundido. Bueno, está bien. Podemos seguir mejorando si queremos un poquito más. Voy a hacer una pasadita más de esta forma. Y ahora sí, cuando veo que ya me quedó bien, vamos a perder la hebra. También por el centro de la costura. Bueno, van a ver que ya perdimos la hebra. Nos fijamos por las dudas que no hayamos pasado la hebra para el otro lado. Y ahora sí, recién cortamos. Bueno, ahora vamos a dar vuelta el tejido para ver cómo quedó del otro lado. Así nos va a quedar la costura. Esta es la parte superior y esta es la parte de abajo. Y de esta forma terminamos de hacer la costura y así vamos a coser la otra manga. Ahora vamos a perder las hebras. Acuérdense que esas hebras que ustedes tengan cerca de la costura lo pierden en la costura. Y si no tenemos un lugar donde perder, como sería la costura, entonces ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Aquí tengo esta hebra que era del cuello, de la espalda, entonces yo voy a perder esta hebra. Primero voy a tratar de que mi hebra me quede del otro lado y esta parte me quede lo más bonito posible, como si fuera una continuación del tejido, entonces lo paso para el otro lado. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a trasladar la hebra a esta línea. Lo único que hago es llevar la hebra nada más hasta ese lugar. Van a ver que no se ve, entonces así es. Lo paso hasta este lugar y ahora yo para perder la hebra voy a trabajar con estas líneas, con esta y con esta. Voy a hacer una especie de zigzag, es decir, voy a ir para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ahora vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es pasar. Van a ver que voy a ir tomando estas rayitas y de arriba esta rayita, esta rayita. Entonces, ahora mi hebra va a ir por esta rayita y ahora voy a volver a bajar. Para bajar voy a tomar esta hebra y esta hebra y paso para abajo. Ahora voy para arriba, voy a tomar esta rayita y van a ver que en esta rayita había pasado la hebra anterior por acá, entonces por ese mismo lugar vuelvo a pasar. Es decir que por estas líneas voy a ir pasando 2 veces la aguja. Por esta es la primera, por esta es la segunda. Vuelvo a repetir, ahora bajo para abajo, tomo la hebra que sigue y voy a pasar la aguja por aquí y por esta. Esta ya va a ser la segunda vez que voy a pasar con la aguja. Van a ver que estamos trabajando una especie de zigzag
y van a ver que es como si estuviéramos tejiendo con la aguja. Acá me quedó un poco largo esta hebra, voy a acomodar un poquito para que no me quede feo. Y acá también acomodo. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo. Voy a pasar por esta hebra y por esta. Ahora por esta y por esta. Parece complicada, pero no es tanto. A veces es difícil explicarla porque necesitamos como algo, por ejemplo, si fueran hebras de diferente color, seguramente sería más fácil que ustedes puedan ver cómo es cómo va yendo esta hebra. Voy a ver si hago un tutorial para mostrarles. Si pongo hebra de otro color, entonces ya sería más fácil ver por dónde va la aguja. Bueno, vamos a seguir de esta forma pasando en forma de zigzag. Voy a pasar un poquito más. Y esta va a ser la última pasada. Ahora voy a cortar esta parte. Y de esa forma vamos a perder la hebra. Van a ver que no se nota nada, que queda invisible. Bueno, de esta forma vamos a ir perdiendo todas las hebras que nos queden sueltas. Llegamos al final de este tutorial. Lo último que hicimos fue colocar los botones y de esta manera terminamos de trabajar este saquito. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olvide de darle un me gusta y también de dejarme sus comentarios. Un fuerte abrazo y nos volvemos a ver en el próximo video tutorial.